Señor, ¿qué hacemos?, pregunta Arturia viendo al emperador. Kratos recuperó sus energías con una piedra Grian. Maldición, los superan en guerreros y poder, creo que deberían llamar a nuestro ejército, también diría Kratos viendo a los guerreros. Bien, diría Gilgamesh cuando portales estaban apareciendo, cuando grandes ki se empezaron a sentir en toda la dimensión. Cuando 14 guerreros con grandes poderes apareciendo que estaban haciendo retumbar la dimensión entera por sus grandes poderes. Siéntanse agradecidos que no usó el ejército completo, diría Kratos que aún seguía en su forma demonio cabello verde. ¿Piensas que esos perdedores podrán con los máximos poderes de la dimensión?, diría una mujer que salía de un fuerte brillo, una chica con un poder aterrador, solo su mera presencia era de perfección. Vamos allá, Jin, dijimos que venceríamos juntos, y es momento de que cumplas tus palabras, diría Rin tocando al Saiyajin dejándole ir un ki demasiado poder cálido. El Saiyajin se ponía de pie con una mirada intimidante que algunos de los reyes temieron por su vida al ver esos intimidantes ojos carmesí. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa mirada?, diría Rin con una tierna sonrisa. Tuviste que tardar tanto, vidas inocentes se perdieron en este tiempo y tú sin ayudar para que las víctimas sean bajas, diría el Saiyajin serio. Vaya, no sabía que te importaran tanto las vidas de débiles, diría Rin seria. Esos guerreros débiles, como los llaman, podrían volverse en grandes seres supremos que ayudarían a la dimensión, diría el Saiyajin serio. Ya basta de esta estúpida y miremos, tenemos escoria por limpiar, diría Rin seria. Bien, diría Goku serio. ¿Cuál es el plan, señora?, diría Yumeko viendo a su líder. El mismo, atacar hasta la muerte, diría Rin con una pequeña sonrisa. Vaya plan estúpido, diría Kakaroto cuando hacía aparecer a Kara y Akame. Padre, ¿estás bien?, diría Akame. ¿Ganamos?, preguntó Kara seria. No, madre, esto aún continúa, diría Ayame llegando ya recuperada con Amit, que fue enviada a la dimensión infinita. Bien, yo me encargaré de Kratos, diría Kakaroto serio. ¿Estás seguro? La última vez perdiste, diría Rin. Ahora entiendo algo, si cambiamos nuestros poderes, podremos hacerme más daño y ganar, si no nuestro el as bajo la manga, diría Goku pasando a su forma infinita. Vaya, ambos son más estúpidos que uno, pero ¿qué se le va a hacer?, diría Rin viendo seriamente a los dos. Bien, padre, esperemos ganar de nuevo, diría Akame. La batalla no será fácil, pero este futuro lo ganaremos nosotros, diría el Saiyajin mientras vio a su objetivo. Los demás guerreros también fijaron a sus objetivos. Nota, las batallas se narrarán la mayoría aquí, todos serán protagonistas por momentos, cada batalla durará medio o menos de un capítulo, espero les guste. Bien, ahora de demostrar el poder de una dimensión, diría Goku despegando a gran velocidad a donde su rival de nuevo. No has aprendido con la anterior paliza que te di, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Ahora recibirás la humillación de tu vida, diría Goku. Quiero que respaldes tus palabras después que estas de rodillas ante tu rey, diría Kratos. Respiración del rayo, 8 chispazos, diría el Saiyajin cuando se estaba moviendo a grandes velocidades, comenzando a impactar fuertes golpes en varios puntos del cuerpo de su rival a gran velocidad. Kratos no podía ver ni uno de esos golpes a su visión ser demasiado lenta ante la nueva velocidad del Saiyajin. Kakaroto, en el momento que tomó el control del cuerpo, unió ambos poderes y células, aunque sus personalidades seguirán siendo dos. Kratos, de una veloz patada que recibió, salió disparado hasta colisionar brutalmente con un planeta que lo destruyó en el proceso. Imposible, su velocidad aumentando, su fuerza es diferente. Ojo carmesí, diría Kratos cuando su ojo brilló intensamente y vio el flujo del ki del Saiyajin, viendo muy diferente a su anterior batalla, sus células como meridianos habían aumentado aún más. ¿Qué pasa? Te sorprendió, diría Goku detrás del guerrero, clavándole una fuerte patada en toda la espalda. Kratos salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros. Vamos, ¿qué pasó con el anterior gran poder que tenía? Se terminó, diría Goku cuando ya estaba en la frente de su rival. Imposible, me está superando lentamente en velocidad y poder, diría Kratos cuando logró reaccionar a tiempo, deteniendo el brutal puñetazo que iba a donde él. Pero su brazo quedó temblando por la magnitud del golpe que recibió. Goku al ver eso se movió a gran velocidad, que el aire y el sonido cuando él se mueve no se escuchó, solo el crujir de las costillas del guerrero. Kratos escupió sangre mientras salía disparado de nueva cuenta hasta colisionar con un solo que al no más impacto se creó una fuerte explosión. Vamos, no me digas que no viste ese simple golpe, diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldición, su velocidad supera el sonido, no se detecta el movimiento de él cuando se mueve, solo el de cuando impacta algo, pero esto no debería ser posible. Pero en los Saiyajines nada es imposible, se diría Kratos en sus pensamientos, cuando se movió a una tenaz velocidad, esquivando un fuerte golpe que iba a donde él. Se está comenzando a adaptar a mi estilo de lucha más rápido de lo que tenía previsto, diría Goku, tomando distancia mientras lo veía seriamente.
¿Qué paso te doy ahora? Miedo para que estés tomado distancia, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja, te estoy ganado fácilmente y estás diciendo que tengo miedo, vaya estúpido, diría Goku cuando se volvió a lanzar a gran velocidad cuando aumentó su poder a un 50%. Kratos no se quedó atrás y aumentando su poder también igualando el del Saiyajin. Ambos impactaron fuertemente sus puños que todo a su paso tembló, de lo cual le dieron inicio a segundo asalto de emperadores. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante que toda la dimensión estaba temblando por la magnitudes de sus golpes. Por donde pasan iban causando pura destrucción por cada impacto. El espacio se estaba volviendo una locura por cada fuerte impacto. Goku estaba esquivando e impactando fuertes golpes sin parar. Kratos tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le daban de lleno causándole daño por cada fuerte impacto. Maldición, ¿cómo es posible que no sea capaz de seguirle el paso?, se diría Kratos en sus pensamientos mientras seguía lanzando fuertes golpes. Por el espacio solo dos veloces rayos se veían pasar una y otras vez a unas altas velocidades. Kratos esquivó un brutal golpe que si le daba podría ser crítico ya que iba a su meridiano del poder oscuro, pero al tener al Saiyajin a la par de él le dejó ir un veloz puñetazo. Goku no fue capaz de reaccionar que el golpe le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con escombros que se habían creado. ¿Qué pasa, Saiyajin? No me digas que no has sido capaz de ver esos simples golpes, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja, si no hubiera estado a esa distancia, no hubieras sido capaz de darme un golpe solo, eres un debilucho a la par del Saiyajin eterno, diría Goku con una pequeña que fue borrada por dos fuertes puñetazos que recibió que lo sacaron disparado hasta colisionar brutalmente con una lunar que la destruyó por el impacto. Vamos, Saiyajin, ¿qué pasa? Estás volviendo a ser humillado como anteriormente, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldición, esto no es posible, mis ojos lo terminaron de perder, su ki se dejó de sentir también, así que usó la técnica de viajar por las dimensiones y aparecer en el momento exacto, diría el Saiyajin serio. ¿Que descubrió la técnica tan rápido?, diría Kratos viendo al Saiyajin seriamente. Es fácil, esa técnica la había visto en algún lugar, diría Goku. Espero sepas más, si no serás una pérdida de tiempo, diría Kratos detrás del guerrero con una fuerte patada. Predecible, diría Goku, pero cuando iba a detener la supuesta patada atravesó el cuerpo. Pero cuando se dio la vuelta recibió un brutal puñetazo en toda la cara que lo movió varios kilómetros hasta lograr detenerse en unos escombros. Maldición, no sabía que usaría eso, diría Goku, despegando a gran velocidad con un veloz derechazo. Kratos al ver eso no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a una alta velocidad. Ambos se impactaron sus rostros, que su nariz y mandíbula fueron dislocadas por el fuerte impacto. Ambos salieron impulsados varios kilómetros también. Goku regeneró lo destruidos y se lanzó a gran velocidad. Kratos también hizo lo mismo. Gravedad del rey, diría Goku deteniéndose en el aire. Kratos fue afectado por la gravedad, cayendo de golpe en unos escombros, creando una fuerte explosión por el impacto que se dio. Imposible, como esta maldita gravedad me puede afectar, diría Kratos intentando ponerse de pie, pero era casi imposible. Vamos, no que decías que eras superior y no has logrado ver la gravedad, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Esto no es nada, gritó Kratos poniéndose de pie mientras ponía una pequeña sonrisa. Imposible, diría Goku sorprendido al ver que una gravedad del nivel 10 del Saiyajin fue destruida fácilmente y en eso esquivó un veloz puñetazo que iba a donde él. ¿Qué pasa? No me digas que se te está olvidando que soy un Saiyajin y los Saiyajin los adaptamos a las adversidades, sin importar la desventaja que tengamos siempre los levantaremos y lucharemos hasta el final, sin importar nuestra vida hasta superar a nuestro adversario, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldición, siempre se me olvida algo, así diría Goku mientras logró detener un veloz puñetazo que iba a donde él a una tenaz veloz, que su brazo casi se destruye por el brutal puñetazo que detuvo. Kratos lanzó una veloz patada a gran velocidad. Goku esta vez no la logró esquivar, que le dio de lleno sacándolo disparado de nueva cuenta hasta detenerse en la atmósfera de un planeta. Dicho planeta era la Tierra de otros multiversos. Maldición, Goku, ¿qué pasa? No me digas que no puedes con él de nuevo, diría Kakaroto mientras veía a Kratos. No has escuchado lo que digo, diría Goku serio. Claro, pero deberías haberlo terminado antes, pero los confiamos como siempre lo hacemos, diría Kakaroto. Bien, recuerda que aún podemos vencer, diría Goku cuando se lanzó a gran velocidad. Que algunos planetas que habían a su paso no soportaron la presión de esa velocidad que se destruyeron por tal velocidad. Kratos no se quedó atrás y también se lanzó a gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal. Goku lanzó una veloz patada a gran velocidad. Kratos la esquivó y le clavó un veloz puñetazo, pero cuando hizo eso el cuerpo desapareció.
Tercera postura. Enjambre relámpago de tigre, diría Goku cuando empezó a impactar brutales golpes de varias direcciones hasta clavarle una brutal patada a gran velocidad. Kratos fue perforado por el último golpe que salió disparado hasta colisionar con un planeta creando una fuerte explosión, mientras veía seriamente a su rival. Vaya, el ego de los grandes siempre es un espejismo, no son nada solo escorias por eliminar, diría Goku con un semblante serio mientras veía la fuerte explosión. Respiración de agua, cortes mar ascendente, diría Kratos cuando una espada forjada con un gran material se formó lanzado el fuerte corte a gran velocidad. Postura del rayo, espada cortés rayos explosivos, diría Goku cuando la espada aparecía y se movía a gran velocidad. Kratos fue impactado por cada corte que no vio ni uno. Jaja, estúpido, esos cortes no son nada ante el Empe, pero en eso escupió sangre mientras uno de sus brazos explotó. Corte explosión técnica que consta en 2 cortes, pero veo que lograste mover el corazón para que fuera afectado, diría el Saiyajin serio mientras veía a su rival. Maldición, ¿cómo fue capaz de moverse a esa brutal velocidad? Mis ojos no fueron capaces de ver ni uno de sus movimientos, que me impactó, diría Kratos mientras se ponía de pie, deteniendo una feroz embestida de golpes y puñetazos que iban a donde él a gran velocidad. Imposible al moverse a la velocidad del sonido, era casi imposible que él me viera cuando lanzo mis golpes, diría el Saiyajin cuando fue impactado por una fuerte patada que lo sacó disparada hasta colisionar con un nuevo planeta. Ahora los planetas no eran todos destruidos al ser protegidos por la guardiana del todo. Goku a una gran velocidad se ponía de pie viendo a su rival. Kratos llegó donde el Saiyajin, ambos se veían seriamente. Y no más cayó una gota de agua, ambos ya se habían proporcionado un brutal puñetazo que el impacto destruyó más de 2 kilómetros a la redonda por la fuerte onda expansiva. En las batallas de los demás. Cada batalla se llevará en tiempos diferentes al estar dividido en reinos y galaxias. Beer lanzó un veloz puñetazo a una alta velocidad. Asakura la esquivó con mucha dificultad y le lanzó una veloz patada a gran velocidad. El impacto fue tan brutal que creó una brutal onda expansiva. Beard empezó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Asakura no tenía muchas dificultades al esquivar los golpes, que lo hacía parecer un juego de niños. Maldición, su velocidad de reacción es más impresionante, no pensé que esta batalla sería más complicada de los pensando, diría Beard cuando fue impactada por una fuerte patada que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con un planeta, que el impacto creó una gran explosión que devastó un cuarto del planeta. Asakura cayó de golpe en el planeta creando otra fuerte explosión. Beard a grandes velocidades comenzó a esquivar los fuertes golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Nada mal, mocosa, tienes buenos reflejos, espero te duren más tiempo, diría Asakura con una pequeña sonrisa cuando esa sonrisa fue borrada por una brutal patada que recibió sacándolo disparada hasta colisionar con una montaña que al impacto la destruyó. Decías, lo diría Beard con una pequeña sonrisa al ver la fuerte explosión que se había generado. Jaja, sonríes por un golpe tan patético, diría Asakura detrás de la guerrera. Imposible, ¿en qué momento se movió? No fui capaz de verla, diría Beard detenido con mucha dificultad el veloz puñetazo que se dirigía a donde ella, que al no más colisionar con su brazo, se creó una fuerte onda expansiva. Puños solar, diría Asakura cuando sus puños fueron cargados de un poder solar impresionante, que sus puños tenían altas temperaturas. Beard al sentir esos puños estaba sintiendo como su sangre y hueso del brazo tenía una alta temperatura. Muere, perforador de dimensiones, diría Asakura cuando sus puños iban a gran velocidad. Ahora cuerpo indestructible de diamante, diría Beard cuando su cuerpo se volvió como el diamante. Asakura al impactar esa brutal capa de diamante sus puños fueron destruidos. La capa de diamante recibió un daño considerable. Beard al ver eso aprovechó y logró clavar 2 brutales golpes en 2 segundos. Asakura salía disparada hasta colisionar fuertemente con más montañas que había en ese logra que eran desintegrarse al paso. ¿Qué pasó? No me digas que destruirte tus muñecas fue demasiado, diría Beard con una pequeña sonrisa, pero en eso sintió un veloz puñetazo que la había impactado de lleno, sintiendo la destrucción de sus costillas y algunos órganos cayendo de rodillas, escupiendo sangre por la magnitudes del golpe que recibió. ¿Qué pasa? ¿No que estabas contenta por lograr hacerme ese simple golpe?, diría Asakura con una pequeña sonrisa. Maldición, como no fui capaz de ver su movimiento, si ella no ha aumentando aún más su poder, sigue en ese mismo estado, diría Beard mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría su boca mientras logró detener otro veloz puñetazo. Vaya, aún tienes fuerzas para detener mis golpes, eso es de admirar, diría Asakura cuando la clavó una brutal patada. Beard no fue capaz de ver la que salió disparada hasta colisionar con escombros creando fuertes explosiones.
Vaya, después de todo el llamado del señor Kratos, fue en vano, diría a Sakura viendo la fuerte explosión. Pero en eso las rocas que habían en el lugar empezaron a levitar. Una intensa aura carmesí aparecían destruyendo todo a su paso. Y de un estallido de ki destruyó el planeta entero en el 20% de su gran poder. Impresionante, solo ese poder hace temblar una pequeña parte donde estamos luchando, diría a Sakura en sus pensamientos, cuando logró bloquear un veloz puñetazo con su antebrazo a gran velocidad. Que el impacto solo se creó una fuerte onda expansiva. Vir no se detuvo ahí y en un solo segundo lanzó una metralla de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Asakura fue impactada por la mayoría de golpes, que la sacaron disparada hasta colisionar fuertemente con lunas creando fuertes explosiones. Vamos, no me digas que os estoy ganando así de fácil, diría Viet con una pequeña sonrisa cuando detuvo golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Maldición, ahora no puede detener mis golpes así de fácil, diría a Sakura cuando fue impactado de nueva cuenta por un fuerte puñetazo que la sacó disparada hasta colisionar de nuevo con escombros. Vamos, ¿qué pasa con el gran ego que tenías? Ya se terminó, que diría Viet con una pequeña sonrisa al detener otro veloz derechazo que iba a donde ella. Caíste, explosión de llamas, diría a Sakura cuando su cuerpo explotó que destruyó todos los escombros que había. Virt salía con varias heridas en su cuerpo. Vaya, veo que aún no quieres usar más poder al estar perdiendo, diría Virt seria. No, claro que no perderá poder en alguien como tú, diría a Sakura con una pequeña sonrisa. Cuando estés en el otro mundo quiero ver que sigas diciendo eso, diría Virt cuando se lanzó a gran velocidad. Eso lo quiero ver, diría a Sakura cuando se lanzó a gran velocidad. El impacto de sus puños fue tan brutal que se creó una fuerte onda expansiva por la magnitud de sus impactos, donde la dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía retumbar ese gran espacio. Virt se estaba moviendo a grandes velocidades con brutales golpes. Asakura tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le iban dando de lleno que le causan un gran daño. Dos veloces rayos se veían pasar por toda esa galaxia impactando fuertes golpes. Asakura no tuvo mucha suerte, que recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con planetas que los destruyó al impacto. Algunas costillas fueron destruidas en el proceso mientras con un semblante serio veía a su rival. Vamos, no me digas que ahora sientes dolor, diría Viet seria. Ya es momento de que también me deje de juego, diría a Sakura cuando su magnífico poder se hacía sentir haciendo temblar todo. El 30% de su poder hacía temblar la galaxia entera. Me supera en poder esta batalla, se me volverá más complicada de lo previsto, pero eso no será impedimento, diría Vir cuando detuvo más de 100 golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Vaya, has logrado detener esos golpes, es impresionante, espero más, diría a Sakura cuando esta vez le impactó un fuerte puñetazo en toda la cara. Virt salió disparada hasta colisionar fuertemente con un solo que lo destruyó por completo. Pero de esa fuerte explosión se veía a la guerrera que había aumentado su poder hasta un 35%, superando por una pequeña parte a su rival. Así que quieres seguir aumentando tu nivel, aunque será solo una vil pérdida de tiempo, diría a Sakura mientras se lanza a gran velocidad. Si lo que digas, diría Viet clavando una fuerte patada a un clon que destruyó. ¿Cómo?, diría Viet viendo que un veloz puñetazo se dirigía a su rostro que logró moverse unos centímetros que solo le rozó su mejilla que sangró por eso. Vaya, tienes buenos reflejos, diría a Sakura cuando le logró acertar una fuerte patada a gran velocidad. Maldición, por momentos soy capaz de verla y momentos no, diría Viet seria. Vamos, escoria, eso es todo, diría a Sakura cuando le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Virt fue impactada por todos los golpes que la sacaron disparada hasta colisionar con un nuevo planeta creando una fuerte explosión. Vamos de pie que esto no se termina, diría a Sakura con una pequeña sonrisa. Maldición, como no soy capaz de hacer nada ante ellas y son una de las reinas más poderosas, diría Virt mientras sangre salía de su nariz. Reina más poderosa, no me hagas reír, no entras no al top 10, diría a Sakura cuando esquivó un veloz rayo que iba a donde ella. Esto se va a terminar en esa batalla, diría Viet cuando su poder se hacía sentir haciendo temblar todo el 60% de su máximo poder. Maldición, diría a Sakura cuando logró detener un veloz puñetazo que se diría a donde ella a gran velocidad. Vaya, así que aún puedes ver mis golpes, esto se pondrá más interesante, diría Viet cuando esta vez la clavó una fuerte patada. A Sakura salía disparada hasta lograr detenerse en unos escombros con mucha dificultad. De pie rápido, diría Viet clavándole una fuerte patada. A Sakura fue enterrada en la tierra de ese planeta creando una gran explosión por eso.
Maldición, su veloz y poder son impresionantes. Creo que es momento de que también deje de estar jugando y me tome la batalla más en serio, diría a Sakura cuando su poder se hacía sentir haciendo temblar todo, mientras el 70% de su poder. Maldición aún tiene más poder, diría Vir, dando varios pasos hacia atrás por el temor que sentía al sentir ese poder. ¿Qué pasa? Te doy miedo, diría a Sakura con una pequeña sonrisa. No, esto no me puede estar pasando, diría Vir detenido con mucha dificultad el veloz puñetazo que iba a donde ella a gran velocidad. Vaya, aún eres capaz de ver mis golpes, eso lo hará más interesante, diría a Sakura cuando le logró clavar un veloz puñetazo en toda la mandíbula. Vir sintió como si mandíbula fuera destruida por completo por un veloz puñetazo que recibió. Y eso no fue todo, que en un momento recibió otro veloz puñetazo en todo su abdomen que la hizo escupir sangre por la magnitud de dicho, mientras fue estampada en escombros que se había generado. A Sakura se lanzó a gran velocidad. Vir al ver eso se apartó de la trayectoria del golpe. A Sakura impactó brutalmente ese escombro que lo destruyó por el fuerte impacto, creando una fuerte explosión. Si lo hubiera recibido de lleno creo que no la hubiera contado, diría Vir, viendo la fuerte explosión que se había generado. Tienes razón, fue la voz que le susurró en su oído. Pero cuando se iba a donde la vuelve, ya había recibido un brutal puñetazo en toda la cara que la sacó disparada de nueva cuenta varios kilómetros, hasta lograr detenerse en escombros mientras su sonrisa había desaparecido a una cara no saber qué hacer al tener un gran adversario, sin poder atacar a los puntos más vulnerables de su rival, al tener una gran reacción cuando lo va a hacer. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.